¿Cómo están amigos? Tengan todos muy buenas noches. Bien, entonces, si les parece, vamos a ir arrancando con el tema. Vamos a pasar al PowerPoint. Eh, Ustedes saben que, no sé si escucharon hablar de metafísica, de la sabiduría hermética, de el Kybalión. Bueno, todos esos temas vamos a tratar de verlo hoy, ¿no? Por allí, probablemente uno cuando le hablan de metafísica, no sé, lo asocia a Connie Méndez y cuestiones por ese lado, ¿no? En realidad, la metafísica es como una disciplina, un aspecto de la filosofía que permite una percepción más, como decíamos, más total de la existencia del universo. Y lo que vamos a ver hoy justamente lo que hace es permitirnos, primero, saber de dónde viene esto, de dónde es, cómo se origina, y luego vamos a ir analizando los distintos principios, que básicamente se entienden, son 7, podríamos entender que son algunos más, pero bueno, son 7 básicos que entrelazados, superpuestos, van generando las capas de la realidad. Estos principios se aplican a nivel físico y a nivel sutil, a nivel metafísico, ¿no? Por eso estas leyes son las que rigen el universo desde mucho antes que los hombres andemos por aquí, ¿no? Es más, y cuando de nosotros no queden ni sombras, ni el recuerdo, seguramente el universo seguirá funcionando de esta manera. Por eso a veces en la vida nosotros nos sentimos frustrados, chocamos contra situaciones, nos contrariamos y en realidad el problema es que no conocemos las leyes que rigen el universo, no conocemos las leyes que rigen la realidad. Entonces es como una persona que, supongamos, va a una ciudad que no conoce y estaciona en un lugar prohibido. Vienen los inspectores de tránsito y no solo lo multan, sino que levantan el vehículo y se lo llevan al corralón municipal. Y la persona se puede enojar, despotricar y demás, pero cuando no importan sus argumentos, cuando vaya a retirar el auto, si es que puede y sabe dónde, le van a decir: lo siento señor, acá, ahí no se puede estacionar, y en esta ciudad la multa es tanto, y el acarreo es tanto, y lo demás, y la persona tendrá que pagar. Nosotros en la vida cotidiana nos encontramos muchas veces con ese tipo de situaciones, y aunque nos enojemos, acá, en esta región del universo, las leyes son estas, y es conveniente que las conozcamos. En el Kybalión justamente aparece el Kybalión es un compilado. Esta primera diapositiva nos habla cita una partecita del Kybalión, donde nos advierte, nos cita que nosotros podemos leer muchas cosas, estudiar cosas, participar de conferencias, pero literalmente dice que la posesión del conocimiento, si no va acompañada de una manifestación y expresión práctica, o sea, en nuestro obrar, es lo mismo que enterrar metales preciosos. Es una cosa que no tiene sentido, ¿no? Uno será muy rico, pero no utiliza ese conocimiento que tiene. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, debe emplearse. La ley de uso es universal y el que la vida sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. Se habrán dado cuenta seguramente que muchas veces cuando uno conoce algo o sabe algo y sin embargo obra en oposición, dentro de sí ya se genera un factor que tiene que ver en algunos con la culpa, en otros con el miedo, en otros con saber que uno le está errando y que en algún momento una consecuencia de eso tendrá. Bueno, esto es lo que nos advierte por allí el Kybalión, que en realidad este conocimiento al que accedemos es un conocimiento para aplicar en la vida cotidiana, en la vida práctica.
si bien tiene que ver con leyes metafísicas, son cuestiones para aplicar en nuestra vida de todos los días, en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, vamos a empezar a desarrollar entonces este tema. Vamos primero a analizar un poquito de dónde viene esa palabra metafísica. Ustedes saben que, digamos, ese es el nombre que le dio Andrónico de Rodas a uno de los libros de Aristóteles, pero que el filósofo nunca usó este término, o sea, en sus libros. Pero como dentro de una serie de escritos aparecía a continuación de un libro que se llamaba Física, donde analizaba cuestiones justamente de la naturaleza, Andrónico de Rodas le puso a ese libro que no tenía título Metafísica, y en ese libro se habían especulaciones o análisis, reflexiones acerca del ser y su relación con Dios, una cuestión, digamos, de tipo ontológica, por el simple hecho de que estaba más allá o después del libro Physis, que significa básicamente naturaleza. Por extensión, a partir de entonces, se utiliza justamente la palabra metafísica o esa expresión para hablar de las cosas que están más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Básicamente cuestiones ontológicas, cuestiones que tienen que ver con la relación de la persona con lo infinito, con lo eterno, con lo real, ¿no? Básicamente saben ustedes que por allí los griegos entendían. Ahí aparece la imagen de la cueva platónica, ¿no? de la caverna, que aparece en el libro séptimo de la República. Los griegos entendían que nuestra percepción de la realidad es muy pobre. Hoy nosotros podemos darnos cuenta de eso, ¿no? En este momento estamos siendo atravesados por cientos, miles probablemente de llamadas de telefonía celular. Pero si alguien no digita nuestros números, nuestra realidad no lo percibe. Somos atravesados por decenas de radios de FM, por ejemplo, o emisoras de radio. Pero si nosotros no encendemos el receptor y ponemos la frecuencia, no lo percibimos. Ahora, si nosotros prendemos la radio y ponemos FM tropical, se nos mueven las caderas, ¿no? Y si ponemos FM tango, se nos pianta un lagrimón. Nuestra percepción de la realidad, o sea, que eso que para algunos construye su realidad, ¿no? Y una realidad absolutamente tangible, lo que hablamos al principio respecto de, por ejemplo, cómo los medios de comunicación nos asustan, ¿no? Y eso hay que tener cuidado porque nosotros estamos percibiendo una realidad muy subjetiva. Probablemente nosotros notamos en nuestro entorno personas que estén enfermas, que tengan factores de riesgo y demás, y sin embargo las personas andan aterradas dentro de su casa, sin salir, sin tomar sol, sin respirar, generando todas las condiciones justamente para enfermarse, ¿no? Por no percibir eso. Bueno, lo que los griegos entendían es que nuestra percepción de la realidad está muy condicionada por nuestros 5 sentidos. La vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. Nuestros sensores de la realidad son muy pobres. Ellos decían que nosotros vivimos como esos personajes en esta cueva, ¿no? Que toda su vida estuvieron encadenados de tal manera que lo único que pueden percibir de la realidad son las sombras que proyectan un fuego en el interior de la cueva sobre la pared, ¿no? Es más, se escuchan ruidos que suponen que vienen de esas figuras. Y llaman ciencia a la capacidad de ver, de analizar, de adivinar hacia dónde irá una de esas figuras o hacia dónde irá otra. Si una de esas personas tiene la fortuna de soltarse, probablemente al levantarse pueda entender su condición, que ve que criaturas, personas que mueven esas figuras, hay un fuego que proyecta las sombras y probablemente pueda visualizar al fondo de la cueva una luz real. Se dirige hacia allá, si tiene el valor de dirigirse hacia allá,
y salir al exterior, probablemente se encuentre con lo que es la vida en sí misma. Esto Platón lo hace de una manera bastante más poética, pero dice, imaginaos que esa criatura pretende volver al interior de la cueva para contarle a sus compañeros de desgracia su condición. Lo más probable, dice, es que lo tomen por loco, que lo insulten, lo agredan, y es más, si pudieran, hasta probablemente lo matarían, ¿no? Es algo que la humanidad acostumbra a hacer con este tipo de personas. Bueno, el hecho es que esa, dice Platón, es la condición de los humanos. Por eso los filósofos lo que procuran entender es la condición humana, nuestras limitaciones, nuestra percepción limitada de la realidad. La metafísica, digamos, lo que ha procurado hacer es entender justamente cómo funciona el universo más allá de lo que son la percepción de nuestros sentidos. El libro del que vamos a hablar, del que extraemos el conocimiento, digamos, o en el que nos vamos a basar para analizar estas cuestiones, esto mismo es lo que procura hacer la Gnosis, ¿no? O sea, cuando ustedes habrán visto que en estas series de conferencias, vivos, o si por ahí participan de los cursos, tratamos de encontrar un sentido trascendental a la existencia, tratamos de entender la vida más allá de lo que nuestros sentidos nos cuentan, tratamos de darle entidad a lo que nuestras intuiciones movilizan, ¿no? Esa pulsión interior que nos habla de una realidad más compleja, una verdad alternativa a nosotros, un sentido trascendental de la existencia. Decíamos que este conocimiento del que vamos a hablar hoy se sintetizó a principios del siglo XX en un libro que probablemente ustedes hayan leído, hayan tenido acceso, que se llama El Kybalión. Ese libro fue compilado por 3 personas que pertenecían a se estima, ¿no? Porque está firmado anónimamente como por 3 iniciados, pero por una serie de escritos previos y posteriores se especula que los autores son William Atkinson, que era miembro de la Sociedad Teosófica, acompañado, ayudado, asistido por Paul Case y Michael Whitty. Estas 3 personas, ¿qué hicieron? Extrayeron de traducciones de aquel momento, de la tabla esmeraldina, bueno, y algunos escritos más atribuidos a Hermes Trismegisto, estos 7 principios, como 7 principios básicos de la existencia, que no son todas las leyes que conforman, digamos, la realidad original del universo, pero sí son 7, incluso hasta sus fronteras, sus límites están un poco como difusos, pero que si nosotros aprendemos a tenerlos en cuenta en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento, pueden hacer que nuestra existencia tenga otro sabor, otra riqueza, ¿no? Les decía que estos escritos que se encontraron a principios del siglo y que fueron traducidos y demás, se le atribuyen a Hermes Trismegisto, que es un personaje entre mítico e histórico, porque hay muchos relatos que hablan de él, entre los egipcios, entre los griegos, pero decimos que es entre mítico e histórico porque se le atribuyen cosas que son propias de un dios, ¿no? Ya solo su existencia, aparentemente vivió más de 300 años, entre 300 y 500 años. En la Gnosis se considera, o por allí se habla que existieron civilizaciones anteriores a las nuestras, ¿no? Que por allí en las Sagradas Escrituras se mencionan como Noé y demás, y los griegos hablaban de la Atlántida, con personajes que vivían más tiempo del que vivimos nosotros, y que han legado un conocimiento a las culturas
egipcias y, digamos, a través del planeta, que para nosotros hoy son misterios, ¿no? Incluso la historia formal, la historia que conocemos, la historia oficial, no habla de estos aspectos porque no existen como constancias científicas, a pesar de todo lo que ha aparecido en el último siglo, ¿no? Bueno, volviendo a Hermes Trismegisto, que por allí algunos lo llaman Hermes el Atlante, justamente. eh, Trismegisto significa tres veces grande. Hermes lo que hizo fue, dejó una serie de enseñanzas de una manera poética, simbólica, como muy encriptada justamente al conocimiento de este tipo, se lo llama el conocimiento hermético, y a partir de allí, por extensión, todas las cosas que son cerradas, muy cerradas, se las llama herméticas, ¿no? Justamente un conocimiento muy difícil de acceder y al que, bueno, vamos a tratar de analizar, desglosar y reflexionar en estos minutos que estamos compartiendo. Probablemente hoy no lleguemos a analizar los 7 y nos quede para, bueno, alguna edición posterior, alguno de ellos. De todos modos, ustedes saben que el miércoles nos volvemos a ver, pero el miércoles vamos a hacer una práctica respecto de lo que ya hemos visto y dentro de un par de meses estaremos cerrando este tema. Vamos a ver cómo estamos con los tiempos, pero lo más probable es que nos lleguemos. Vamos entonces a analizar esos 7 principios, ¿no? El primer principio, ¿quién es el primero? Como si hubiera un orden, ¿no? O sea, todos están interactuando permanentemente, pero digamos como que el primero que se analiza, dice que el universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El todo es mente, el universo es mental. Básicamente lo llama esto como el principio de mentalismo, pero eh, eso tiene muchas acepciones, muchas formas de entenderlo a esto. Pero incluso porque para nosotros mente significa una cosa y para los ingleses significa otra, en el término en lo que fue traducido, digamos, originalmente el Kybalión, y seguramente para el autor de esto no es exactamente mente. Como decían los latinos, traductores, traditores, o sea, traductor, traidor. Realmente en las sucesivas traducciones se va perdiendo el sentido de lo que se quiere explicar. Nosotros vamos a hacer un intento por analizarlo como para poder recomponer eso. Decíamos que estas leyes se aplican en el plano físico y en planos sutiles, ¿no? En planos sutiles, esta ley lo que dice poéticamente es como que vivimos el sueño de Dios, o sea, Dios nos imagina, Dios nos concibe en su mente, ¿no? Y así genera el universo. Existen muchas tradiciones religiosas que tienen esta percepción, ¿no? Que es el sueño de Brahma, ¿no? Que la existencia o la vida es el sueño de Brahma. En realidad, justamente, esta percepción que nosotros consideramos poética es hasta paradójica, porque muchas veces nosotros construimos el universo de acuerdo a cómo lo proyectamos. Nosotros hacemos lo mismo que Dios, pero sin la conciencia del creador, ¿no? Nosotros construimos nuestros miedos más profundos, eh, a veces por una perspectiva optimista de la vida lleva a que una persona logre objetivos insospechados. Y al revés, una persona, no sé si pesimista, pero que cree que no merece, que cree que no puede, que cree que
su formación, sus padres, su maestra, su entorno le dijo que no servía, le hizo sentir que no era digno, sentir que la persona creyó eso, porque si esas personas que se supone que lo quieren le dicen esto, debe ser cierto, ¿no? Entonces la persona actúa en consecuencia. Toda su construcción de la realidad está condicionada por lo que cargan los prejuicios que cargaron durante toda su vida en él. Esto es súper interesante. Súper interesante porque tiene una aplicación práctica absolutamente concreta. Si nosotros somos capaces de deconstruir nuestra forma de entender la existencia, de entendernos a nosotros mismos, nuestra identidad, lo que realmente somos o quiénes somos, nos hacemos dueños de nuestra vida, nos hacemos dueños de nuestro destino. Realmente tiene importancia trascendental. Pero antes de entrar a la aplicación práctica, vamos a analizar estos aspectos que por allí mencionamos acá, ¿no? Decimos que en el plano físico esta ley se manifiesta a través del orden y la armonía que hay en el universo. O sea, hay un plan. O sea, nosotros no podemos suponer o entender, creer que el universo es una casualidad. Como decía algún científico, que Dios juega los dados. Todo funciona de una manera muy fina, muy afinada. Hay un principio inteligente que mantiene en equilibrio los planetas. Hay un principio inteligente que le dice a la rosa cuándo florecer, que le dice al manzano cuándo dar flor, cuándo dar fruto. Hay una inteligencia natural que nos habla a los gritos de un plan. Nosotros no podemos suponer que todo esto es una simple casualidad. Hay un plan que organiza, estructura en distintas capas la naturaleza, el universo y a nosotros mismos, ¿no? No es concebible, esto no es una cuestión de creer o no creer, ¿no? Porque uno puede decir, sí, yo no creo, no es cuestión de creer o no creer. Si uno mira, no puede suponer que esto es una simple casualidad, ¿no? Uno puede leer principios organizativos que son constantes, o sea, que se van dando, como decía justamente el mundo antiguo, en el macrocosmos y en el microcosmos, o sea, en lo grande y en lo pequeño. Rupert Sheldrake, un biólogo científico, elaboró a fines de la década del 60, del 70, la idea de los campos morfogénicos. ¿Qué son los campos morfogénicos o morfogenéticos? Dice que todas las especies compartimos una mente propia de la especie. Él incluso hizo unas experiencias con ratones y demás, en que, bueno, no es la idea explicar acá esta teoría de Rupert Sheldrake, pero básicamente un ratón fue sometido a recorrer un laberinto y le llevó determinado tiempo. Cuando otros de su comunidad, y fue separado, cuando otros de la comunidad, de esa misma comunidad de ese ratón, empezaron a recorrerlo, empezaron a hacerlo en tiempo mucho más rápido. Esta persona contactó a un amigo que estaba al otro lado del planeta, le pasó los planos del laberinto y le pidió que meta a los ratones a recorrer el mismo laberinto, y los ratones del otro lado del planeta estaban en el tiempo, lo resolvían en el tiempo que lo estaban resolviendo los últimos ratones en Estados Unidos. Eso, los ratones japoneses son más inteligentes o realmente hay una conciencia, una inteligencia de las especies que se manifiesta a través de un plano sutil. Un genio, un místico, tiene la capacidad de acceder a cierta información que la baja y a nosotros nos asombra, pero es la dedicación, el anhelo, las ganas, la perseverancia de esa persona de bajar y compartir con el resto de la humanidad esa mente, esos principios que son universales. Existen descubrimientos que se dan en distintos lugares del planeta en forma más o menos simultánea. ¿Cómo se explica esto? ¿No? O, bueno, hay
mucha casuística, muchos casos, muchos acontecimientos que nos muestran que hay un plano mental al que algunos pueden acceder. Las experiencias místicas, distintas religiones en distintos lugares del planeta, en distintas culturas, comparten ciertos principios que son coincidentes. O sea, eso evidentemente nos habla de que hay una mente, principios inteligentes universales que aunque nosotros no tengamos acceso a ellos, porque no todos probablemente tengan acceso a eso, pero sí quien se lo propone tiene acceso y entiende cómo funciona el universo. Bueno, y básicamente esto como la base del panteísmo, ¿no? O sea, entender que Dios está en todo, que Dios funciona en todo, se manifiesta en todo. La aplicación práctica de este conocimiento, por eso uno dice, bueno, bárbaro, perfecto. ¿Y esto a mí para qué me sirve? Nos sirve de mucho, como decíamos, en el sentido que es importante que nosotros primero hagamos una elaboración de cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo nos sentimos a nosotros mismos. Nuestra identidad está asociada al DNI, está asociada a nuestra historia, o sea, a lo que hemos recorrido, a las experiencias que tuvimos durante la vida. Sin embargo, dentro de nosotros hay tanto potencial, hay tanta vocación, tantas ansias de ser, que nosotros probablemente no damos oportunidad de realizarlo porque la coyuntura, las circunstancias, las cosas del diario vivir no nos lo permiten. O sea, estamos como ahogadas dentro de nuestra coyuntura, ¿no? Dentro de nuestra realidad. Sin embargo, nosotros sabemos que somos mucho más de lo que hacemos todos los días. Hay mucho potencial en nosotros intentando realizarse sin llegar, sin tener la oportunidad. Si nosotros somos capaces de hacernos conscientes de esto, podemos empezar a elegir más eficazmente a qué le ponemos el cuerpo y a qué no. O sea, a qué le damos vida de nosotros y a qué no. Hay muchas cosas, como decíamos, traumas complejos, defectos, vicios, dolores, ¿no? Que cargamos y que en realidad no nos interesa, o sea, sufrir eso. Y sin embargo, suponemos que es nuestro deber arrastrar eso toda la vida, ¿no? Hay personas que creen que no merecen tal o cual cosa y entonces hasta se auto boicotean cuestiones afectivas, cuestiones económicas, cuestiones de distinto tipo. Su mente no les permite concebir una realidad alternativa a la que tienen. Por eso realmente es muy importante que podamos entender este principio del mentalismo de que así como Dios nos sueña, Dios nos piensa y nos realiza, en nosotros está el mismo tributo. Nosotros construimos nuestra realidad en función de lo que pensamos, de cómo nos entendemos, ¿no? Tener una actitud apropiada es una clave. En Gnosis, Samael Aun nos dice que una persona inteligente aprende a combinar los eventos exteriores con los estados interiores. No saber esto es garantía de infelicidad. No aprender a combinar los eventos exteriores con los estados interiores es garantía de infelicidad. Por ejemplo, si una persona probablemente trabaja todo el año, ¿no? Esperando irse de vacaciones. Dice, bueno, las vacaciones voy a ser feliz. Se va de vacaciones y está preocupado por las valijas, preocupado porque llega tarde al colectivo o porque llega tarde a registrarse en el hotel. Llega al hotel, deja las valijas y sale corriendo porque llega tarde a almorzar. Se va a almorzar y se va preocupado porque llega tarde, al otro día tiene una excursión. Claro, se lleva a sí mismo, se carga a sí mismo. Entonces no puede nunca estar presente en su vida, nunca puede disfrutar los eventos, ¿no? Los eventos que la vida le ofrece, o probablemente trabajó toda su vida para tener el confort y
las comodidades y la familia que tiene. Y hoy lo sufre, ¿no? Hoy le pasa que reniega de su trabajo, reniega de la familia, reniega de los impuestos, reniega de la casa, reniega del trabajo, cuando en realidad toda su vida trabajó para eso. Por eso aprender a combinar estas dos cuestiones, los eventos exteriores con los estados interiores, es una clave, ¿no?, que mantiene en equilibrio esta cuestión del principio del mentalismo, ¿no? Hablábamos de cómo la experiencia mística permite en distintos lugares del planeta, en distintos momentos históricos y distintas culturas, a distintos individuos acceder a una sabiduría trascendental, ¿no? Le bajan y la comparten con sus contemporáneos. Eso no es algo que esté de lo que nosotros estemos privados. Simplemente nos hace falta desarrollar, ejercitar, tener la disciplina, digamos, como para acceder, generar en nosotros los estados que nos permitan ese vislumbre, ¿no? Y la vida se transforma para nosotros. Bueno, y otro de los aspectos es que justamente la imaginación es una herramienta. Así como Dios nos imagina, nos proyecta, nos sueña y nos realiza, de la misma manera nosotros hacemos con la vida. Si nosotros aprendemos justamente a usar la imaginación como una herramienta de construcción de nuestra vida, eso es una clave. Lo que pasa es que a veces lo hacemos involuntariamente y digamos, para autoboicotearnos. O sea, decimos, uy, me voy a enfermar, uy, me voy a enfermar, uy, me voy a enfermar, uno se termina enfermando. Me van a robar, me van a robar. Qué difícil está la cosa en la calle. Qué difícil están las cosas en la calle, qué complicada está la vida, más seguridad. ¿Y qué sucede? Y uno lo termina robando. O sea, uno construye con lo que proyecta con la mente. Es importante que uno aprenda a elegir qué le pone en la cabeza. Grandes arquitectos, Louis Kahn decía que en realidad la arquitectura viene de lo sutil y cristaliza en el plano físico. El trabajo del arquitecto es justamente hacer ese trabajo, ¿no? Desglosar y construir, llevar primero al papel que sea transmisible y después construirlo en la realidad. Los grandes cabalistas entienden esto de esta manera. Pasemos al siguiente, pues ya estamos cerca de las 9 y analizamos uno. Esto va a llevar más de un vivo, me parece. Vamos al principio de correspondencia. No, espero no se estén aburriendo mucho. El principio de correspondencia dice que así como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, sintéticamente. En realidad esto nos habla de lo que decíamos recién, de cómo ahí aparece una imagen cabalista de lo que en la Edad Media se llamaba el macro prosopus, micro prosopus, ¿no? Qua superius y qua inferius, o sea, lo que es arriba es lo mismo que es abajo. Y esa imagen, que nosotros podemos ver allí, medio chiquita, probablemente, es Dios, el Dios Padre que nosotros entendemos, proyectándose en la creación, ¿no? Y la creación como su sombra, ¿no? Como una manifestación, una proyección, como aparece acá en este paisaje, ¿no? La proyección de la realidad sobre otra realidad. Bueno, en nosotros este principio de correspondencia tiene muchas aplicaciones. Hoy la ciencia habla de lo que se llama el paradigma holográfico. ¿Qué es el paradigma holográfico? Es entender que el todo se manifiesta en la parte y la parte contiene en sí el todo. Esto se da hasta en anatomía, ¿no? Ustedes saben que hay células en nuestro cuerpo, las células de la médula ósea, que pueden adoptar cualquier tipo de función. Esas células tienen la capacidad de regenerar tejidos. Si esas células van al hígado, empiezan a comportarse como células del hígado y regeneran el tejido hepático. Si van a los huesos,
hacen lo mismo. Si van al cerebro, hacen lo mismo. ¿Sí? Dice, ¿cómo es eso? Sí, en nuestro ADN está la información de todo lo que somos y la célula lo tiene dentro de sí. En función del entorno, empieza a comportarse y a actuar de esa manera. El paradigma holográfico dice que el universo funciona de esa manera, ¿no? Las estructuras fractales manifiestan eso. Ahí vemos un brócoli, ¿no? Que tiene esa característica, ¿no? De que la parte va replicando la estructura del todo. ¿Cuál es la aplicación práctica de esto? La naturaleza, la vida nos habla, nos enseña, nos instruye todos los días, ¿no? A nosotros a veces nos asombra cómo el mundo antiguo descubrió en las estrellas la complejidad psicológica del individuo. Hoy los psicólogos utilizan los mismos mitos que el mundo antiguo desarrolló justamente como mitos, como fábulas, ¿no? Las famosas fábulas de Esopo con las que nos enseñaban en la escuela primaria, para entender cómo funciona nuestra psicología. Y ellos veían en el cielo esa complejidad, ¿no? Y dice, wow, qué capacidad poética, metafórica. Y ellos no tenían televisión, por eso. Ellos tenían la capacidad de inspirarse en la naturaleza para entender cómo funcionaba. Si nosotros tratamos de desarrollar eso, la vida todos los días intenta hablarnos. La vida todos los días intenta mostrarnos y decirnos cómo funcionamos. Y si nosotros a su vez entendemos cómo funcionamos nosotros, podemos entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, cómo funciona la vida afuera. Comprender nuestros procesos psicológicos es fundamental para poder hacernos dueños de nuestra vida. Por eso, en el mundo antiguo, los sabios utilizaban parábolas, mitos, fábulas, ¿no? Para enseñar. Nosotros, hoy, occidentales, intentamos forzar, por ejemplo, las Sagradas Escrituras para que sean cuestiones históricas. Y en el mundo antiguo eso no era lo importante. Las escuelas de misterios del mundo antiguo, ese lenguaje poético, no importaba si exactamente Hércules hizo 12, 13, 15 trabajos. Los 12 trabajos de Hércules tienen que ver con 12 signos zodiacales, con 12 características psicológicas que debemos conquistar. Tiene que ver con los 12 apóstoles que Jesús va como recogiendo para hacer su misión, que sabemos que eran más de 12, por incluso en algunos libros aparecen unos, en otros aparecen otros, pero el mito, la construcción mítica, la enseñanza simbólica, esos son 12 apóstoles. Esas son cuestiones que en el mundo antiguo funcionaban de esa manera. Y las parábolas lo que procuran hacer es desarrollar en nosotros la mente analógica, o sea, el sentido poético de la existencia. Aprender por analogía, porque ese es el lenguaje de la vida. La conciencia aprende por analogía. Nosotros podemos tragarnos esta conferencia de 1 hora, pero probablemente una imagen de las que citamos en la conferencia nos dicen mucho más a nuestra conciencia de todas las palabras que a lo mejor el instructor vuelca y dice, insiste, repite, ¿no? Una imagen en nuestra cabeza, una evocación, tiene mucha más realidad que todas las palabras que uno intenta decir. Por eso el principio de correspondencia, lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro, es una verdadera clave para entendernos y entender cómo funciona el universo. Vamos un poquito más rápido. Vamos a ver el principio de vibración. Yo creo que con este vamos a ir cerrando. Lo que es el principio de vibración, que nada está inmóvil, que todo se mueve, todo vibra. Hace muy poquito, 30 años,
en la década del 80, Brian Greene, desarrolló una teoría que dice que en realidad lo que perciben, lo que nuestros ojos perciben, el universo que percibimos, no es sólido, sino que es música. Que los átomos no son densos, están vacíos, y están constituidos por cuerdas que vibran, ¿no? Y que en función de la frecuencia de esas cuerdas aparecen los elementos y todo lo que perciben nuestros ojos, incluso lo que tocamos como sólido, es vacío, está hueco, ¿no? Que todo el universo, la materia del universo, podría concentrarse en una naranja. Probablemente eso nos asombra, ¿no? Pero ustedes saben que esa idea no es nueva. Los hindúes, hace más de 5.000 años, hablaban de los tattvas. Decían que los tattvas eran como condensaciones del Akash, o sea, de la materia, de la mula prakriti, de la materia primordial, ¿no? Del puente entre el espíritu y la materia. Y cuando, de acuerdo a cómo vibraban los tattvas, aparecían el fuego, el aire, el agua y la tierra. Este tipo de percepción de la realidad justamente tiene una aplicación práctica muy concreta. Dice, sí, a mí, ¿en qué me mueve la aguja, digamos, en la calle, ¿no? ¿Qué me pone o para qué me sirve entender que todo vibra? Sí nos sirve, porque en realidad, si nosotros vibramos de una manera grosera, tosca, violenta, instintiva, lo que va a suceder en nuestras vidas, por afinidad, es eso con lo que vibramos. Por afinidad vamos a traer y vamos a leer la vida en esa frecuencia, ¿no? Si del modo contrario nosotros tenemos una percepción generosa, amplia, amorosa, agradecida de la vida, para nosotros la vida va a tener ese sabor. ¿Les ha pasado que uno por allí le hace un favor a alguien y esa persona le dice, che, pero ¿por qué no tal cosa? ¿Por qué no de esta manera? ¿Por qué le pide algo más? Y esa persona está condenada a ser infeliz, porque no importa lo que haga por ella, siempre va a pedir algo más. Al revés, hay personas que viven agradecidas con la vida y lo que la vida le ofrezca, lo que la vida le proponga o lo que la gente haga por ellas, saben agradecerlo y entienden que es algo que la persona no tiene obligación de hacerlo, ¿no? Ustedes vean, analicemos que el universo funciona así. Un manzano da fruta sin esperar las gracias. El sol sostiene la vida sobre el planeta sin esperar que le den gracias. Nada del universo espera el agradecimiento. Cada cosa es lo que debe ser porque debe ser, ¿no? Y así funciona el universo. Saber agradecer o percibir lo que la vida nos ofrece es una cosa muy importante una clave importante para nuestra felicidad. El cielo y el infierno no están en algún lugar geográfico al que vamos cuando nos morimos. El cielo y el infierno es una construcción psicológica nuestra aquí y ahora. La persona vive en el cielo o vive en el infierno de acuerdo a cómo vibra. No es otra cosa. Hay una experiencia, un caso, una anécdota, un cuento, que dice que una persona se muere y, bueno, y lo reciben en algún lugar. Dice, mire, como usted no es ni tan bueno para ir al cielo, ni tan malo para ir al infierno, le vamos a dar de elegir. Usted decida qué es lo que vamos a hacer con usted. Entonces agarran y lo llevan por un pasillo, le abren una puerta, y dice, mire, esto es el infierno. Le abren las puertas y ve un banquete, una mesa enorme,
y gente con cucharas atadas en sus manos, pero de tal manera que al doblar los codos no podían alimentarse, con cucharas y tenedores. Entonces la gente desesperada lloraba, estaban todos famélicos tratando de alimentarse y ninguno podía hacerlo. Se pegaban entre sí, se golpeaban porque, para que el otro no le saque la comida, ¿no? Intentando alimentarse y ninguno podía. La persona dice, uy, qué espectáculo tan horrendo. Quiero ver cómo es el cielo. Acá, la verdad, no me interesa. Muéstrame, por favor, cómo es el cielo. Entonces lo llevan por el mismo pasillo, cruzan, puerta de enfrente, abren la puerta y ven el mismo espectáculo. Banquete, las personas con los brazos atados a cucharas y tenedores, que tampoco podían llegar a su boca. Pero las personas servían y le convidaban al de enfrente, servían y le convidaban al de enfrente, y mutuamente se alimentaban. La realidad es así. Lo que la naturaleza produce sirve para satisfacer todas nuestras necesidades. Si vamos a vivir en el cielo o vamos a vivir en el infierno depende de nosotros. Depende de la forma en que recibamos la vida. Depende de la manera en que nos relacionamos entre nosotros. Nosotros construimos el cielo y el infierno aquí y ahora, cada día de nuestra vida. Por eso, bueno, es muy útil aprender estos principios. Es muy útil aprender a entender que el universo funciona de una manera y que más allá de nuestros caprichos, nuestras ganas, el mundo va a seguir funcionando así. El universo funciona así. Hoy vimos estas tres leyes, ¿no? La próxima oportunidad será dentro de un par de meses. Estaremos viendo las cuatro que nos están quedando. Espero que, bueno, que les haya sido útil, que les haya gustado. Yo no estoy viendo sus comentarios, pero bueno, seguramente si hay dudas, consultas, aportes, déjenlo en sus comentarios y estaremos viendo y respondiendo. Muchas gracias a todos por, bueno, compartir este momento y nos estamos viendo Dios mediante el día miércoles, no, el día miércoles. Vamos a hacer una práctica respecto de esto que estuvimos viendo. Miércoles a las 20 horas estaremos viéndonos, espero que más puntualmente que en esta oportunidad en la que habíamos arrancado y no sabíamos que no habíamos arrancado. Así que un abrazo muy grande, una alegría muy grande. Una vez más, muchas gracias a la gente de Gnosis Escuela de Misterio, Gnosis Internacional y el equipo de Tecnotrónica que hacen posible que podamos estar compartiendo estos contenidos. Un abrazo muy grande y Dios mediante nos estamos viendo. ¿Se cortó?